originalmente en inglés. Los Caristus son en su mayoría personas de 6D. Como he dicho antes, cualquier cosa que esté en una densidad superior tendrá sus espejos y equivalentes en todas las densidades inferiores. Aparecen con alas porque les gusta ser vistos como ángeles. El concepto de ángel en la tierra viene parcialmente de ellos. Sé que son muy peculiares en sus creencias. Según la mitología Caristus, todos los lirianos, ahora en toda la galaxia, son híbridos Caristus. Eso significa que tú y yo también. Se refieren a esto desde un nivel del alma, no solo de biología. Y desde su punto de vista, creo que puede ser o es perfectamente válido. Así que ellos interpretan lo que ocurre en la Tierra de una manera diferente a cómo nosotros vemos el problema. Para ellos es más sencillo. Es simplemente la dualidad en acción y son dos grupos de almas compitiendo por la Tierra en todos los niveles de existencia. Lo subrayo porque ellos ven esa afirmación como muy importante. Para ellos es simplemente una lucha entre la gente Vlash y los híbridos y la gente de Caristus y los híbridos. Los Vlash, para ellos, contienen todas las razas negativas, reptilianas, grises o lo que sea. Y los Caristus son el lado positivo. Ellos llaman a los híbridos lo que nosotros llamamos semillas estelares, siendo lo mismo. Originalmente en español. Caristus reclaman la tierra porque antes era de ellos, antes de la llegada de los lirianos. Hablo de unos 200.000 años atrás. Otro punto es que Caristus ven a los lirianos como ellos. Es decir, que los Caristus, según su historia, leyendas y creencias, son el origen de la raza liriana. Por lo tanto, ven invasivo lo que hace la Federación de ser tan permisivos con lo que pasa en la Tierra. Por eso los Caristus no están de acuerdo con Federación. Es decir, que para los Caristus, todas las razas de apariencia humana en el espacio son variantes de ellos o son Caristus en sí. Eso quiere decir que humanos son Caristus, taigetanos son Caristus, svarunianas son Caristus, engan son Caristus, arteanos son Caristus y humitas son Caristus. Tienen ideas muy protectoras. Reclaman la tierra, pero no como desde un ángulo invasivo, sino de regresar a la tierra a como estaba con ellos. Visten como los andromedanos, muy de túnicas largas adornadas, solo que tienen cuellos muy largos, ojos almendrados como claros casi blancos, pero creo que también ojos oscuros, muy lentos y pausados de movimiento. Cooperan cuando quieren, pero se perciben como fuera, como superiores a la Federación. Son de 6D, pero viven en todas las de abajo de las 6D. En sí, son la civilización y raza más avanzada de este sistema solar. Se ven como grandes mentores. No estamos de acuerdo en algunos puntos, pero no vemos el caso contrariarlos cuando no es como que quieren la tierra para ellos invasivamente.
no es su estilo. Más bien dicen que si la Tierra hubiera seguido bajo su control, nada de esto hubiera sucedido. Y sé que tienen muchísimas semillas en la Tierra. Conversación más reciente, originalmente en inglés. Últimamente tenemos a los caristus bastante cerca de nosotros, cordialmente. Están de nuestro lado, y no del lado de la Federación en este lío terrestre. Taygeta y Caristus han cooperado a lo largo de los años. Y gracias a Caristus sabemos que todas esas reuniones en o cerca de Júpiter de las que habla la gente en la Tierra son falsas. Los Caristus declararon a nuestra reina Alenim que esas supuestas reuniones de la Federación son mentira y que ellos lo sabrían, y que la Federación nunca llevaría a cabo ese tipo de reuniones en suelo Caristus. También dijeron que saben que ciertos grupos de exopolítica son falsos y están bajo el control directo de la CIA. ¿Por qué no se podría hacer en su suelo? Porque Caristus y la Federación han roto la cooperación. Todavía hablan, pero los Caristus no quieren tener nada que ver con la ley de la Federación ni con la interacción de la Federación debido al mal manejo de los problemas de la Tierra, y porque la Federación ha sido permisiva con las razas que están en contra de los intereses de los Caristus, es decir, los Vlash y los Maitre que nosotras llamamos reptilianos Kingu y grises altos. Los Caristus llevan ayudando desde antes de Taygeta quizás. El problema con la Federación y con las razas regresivas de la Tierra, incluidos los híbridos, lleva miles de años. Se puede decir que los Caristus son una de las razas más activas en la lucha a favor de la humanidad. ¿De qué manera son activos? Principalmente en la confrontación directa, como lo que Taygeta ya no hace mucho. Es decir, Caristus sí que se acerca de forma sucia y personal, en un tiroteo o en una pelea de cuchillos o espadas contra agentes regresivos o híbridos. Pero desde que Alenim llegó al poder y guiado por las Varunianas, Taygeta ha dejado de luchar de esa manera, o solo con algunas escaramuzas localizadas, no como en combate directo. ¿Lo hacen en su forma original? ¿O te refieres a las semillas estelares? Ambas cosas, tanto los Teptowns directos como las semillas estelares y los híbridos. Caristus es una raza muy noble y bien intencionada que lucha por la humanidad. Sufren una gran pérdida de vidas participando en esta guerra, porque es una guerra, y la gente debería empezar a darse cuenta de que es una guerra, o disminuirán sus posibilidades de supervivencia. El problema es que también han estado bajo la bota y la ley de la Federación que reclama la Tierra como bajo el espacio y el control de la Federación. Así es que los Caristus han estado luchando legalmente como Taygeta y el Consejo de Alcione, y el Consejo de Lyra y Avión Urmas, de hecho también. Por el incidente de la nave Valery Alphatreana, Toleka se moverá a órbita alta temporalmente. Altura estimada 400.000 kilómetros.
lo que puede irrumpir en las telecomunicaciones con la superficie y con ustedes. Quema para reposicionar la nave en 40 minutos 0200 UTC, confirmando conectividad efectiva desde altura 420.000 kilómetros, órbita alta. Toleka estable a 500.000 kilómetros. Reporte de incidente. Hoy, más o menos a las 0100, 1 AM, atacaron con energía dirigida desde la Tierra a una de las naves principales o nodriza alfatreanas. Atravesó sus escudos primarios, secundarios y dañó severamente el casco en 2 lugares. No se reportan heridos afortunadamente, solo de suerte que no había nadie ahí en el lugar de impacto cuando ocurrió. Daños a su nave incluyen casco y sobrecarga de sistemas, lo que provoca que perdieran todos sus ordenadores de a bordo. La nave quedó a la deriva. La están remolcando ahora a órbita más alta para reparar lo que puedan. Lo que a nosotras nos concierne es que esa nave mayor alfatreana estaba pasando a solo unos kilómetros de Toleka, siendo que el arma o grupo de armas de energía, muchas pequeñas, desde varios puntos focales se juntan para formar un solo haz de energía dirigida mayor. Es decir, que el haz del arma básicamente nos pasó rozando. Ahora Toleka, y desde ayer, está en condición 2, o lo que llamarían alerta amarilla. Y estamos previendo posible ataque. Avión 01 también se encuentra en condición de alerta 2 amarillo desde el incidente. Avión 01 es la nave nodriza Urma que nos escolta. Sí. ¿Crees que podréis aguantar un ataque de esos? Toleka supera por mucho en toda clase de tecnología a la nave alfatreana Valery. Se nota que fue complejo el ataque. Cada haz individual disparado desde diferentes puntos de la Tierra tenían una frecuencia diferente, que al juntarse en un solo haz principal hace un efecto de barrido energético de frecuencias y de suerte mala, o porque lo sabían, le dieron a los armónicos de los escudos de Valery. Nada nuevo, pero se sabe que fue una fracción del mismo cabal luchando contra otra fracción del mismo cabal. Y aunque no entendemos por qué, parece un ajuste de cuentas en contra de esos alfatreanos en específico, porque de seguro tienen que ver con un lado del cabal, y el otro se sintió agredido u ofendido. ¿Y cómo supisteis de los daños de la nave Valery? ¿Quién os informó? ¿Los mismos alfatreanos o la Viera? Los mismos alfatreanos nos reportaron los daños. Ellos nos buscaron y hablamos con ellos. Nosotras nunca fuimos el blanco, pero sí estábamos como en peligro. Entonces nos movimos a órbita alta. Estábamos a 490 kilómetros. Ahora estamos a 420.000 kilómetros. Es más lejos que la Luna, que está a 360.000 kilómetros. Esto es órbita alta. Por seguridad, es temporal. Órbita alta, pero como triangulamos con los servidores de la Viera y es por muon, no veo diferencia en Internet, así que para ustedes no importa. Kal-El fue a ver los daños a la Valery. Él estuvo ahí en persona. Él fue en persona para mostrar solidaridad de nuestra parte y de parte de Alenim. Si hubiera sido un ataque contra los extraterrestres o la Federación, Toleka o Avión 01 hubieran sido blancos más fáciles, dado que Toleka estaba a solo 490 kilómetros de altura y mide 1.734 metros de eslora, o el Avión 01 que estaba a 600 kilómetros de altitud y mide casi 2 kilómetros comparado a la Valery que mide 1 kilómetro de largo y estaba a 5.000 kilómetros de altura cuando le pegaron.
Solo mira la diferencia de blancos. ¿En qué idioma les habla Kal-El? El idioma alfatreano es una mezcla de idiomas terrestres, más los principales como metidos en licuadora. En sí lo vemos como destrucción de los hermosos idiomas humanos como son. Es que el alfatreano es una mezcla de todos, pero principalmente de chino, hindi, español, inglés, ruso, francés, portugués y alemán. Entonces, son irritantes porque cuando los escuchas hablar es como si brincaran de un idioma a otro y les estás a punto de entender algo y dicen otra cosa que no entiendes. Irritantes. O sea que los alfratianos no utilizarían la telepatía lenguaje como vosotras y otras razas estelares. La tienen, pero son más flojos. Les da flojera más bien. Entonces son muy hablados. Casi no usan telepatía cuando podrían, pero eso es cultural. Tiene que ser algo increíble ver cómo Kal-El entra en esa nave nodriza con su nave y todo eso. Solo usó transbordador, shuttle. Eso suena a NASA, como el transbordador Columbia. ¿Cómo es el transbordador? ¿Tienes alguna imagen de algo que se le parezca? Sí, es como una furgoneta. Las de Star Trek son casi iguales. Hay de varios tamaños. Sí, es grande como un autobús pequeño. ¿Podría camperizar esa nave? Se puede. Atrás se abre con una rampa y cabe un auto dentro. Se puede usar para extracciones, pero no se recomienda, dado que no son de combate esos transbordadores. Entonces, son vulnerables. Por eso se usan naves de caza que son poderosas y bien equipadas para combate. ¿Y qué tipo de energía utiliza? ¿Motores de plasma y antigravedad? Generalmente usan solo gravitatorios. Los grandes sí tienen turbina de plasma, alimentado por 1 o 2 pequeños reactores punto cero. Los grandes sí, tienen capacidad interestelar. Sí, esa nave más bien es para ir por el sistema solar de Taygeta. Se usan para eso, sí. Mucho tráfico en Taygeta con esa clase de naves pequeñas. Están en todas partes. Las discoidales no se usan tanto porque no son prácticas, e inclusive se ven como tecnología antigua, dado que aún necesitan la forma de disco para distribuir el magnetismo por el casco de forma uniforme, cosa que hoy en día ya no es necesario con los avances en materia de motores y de propulsión. Sí, esas ya se ven antiguas. Son el tipo de naves que quizás usan estas élites humanas para desplazarse por la Tierra, y que algunos las ven y se piensan que son naves extraterrestres. Se ve bonito, pero es antiguo. Esto es lo que se usa hoy en día. ¿Tienen cuadros de mando y todo eso? ¿O todos esos paneles son holográficos y táctiles? Tiene paneles holográficos y mandos reales, así como mandos holográficos y de mando por pensamiento. Sí, eso es lo más usado aquí en materia de mandos holográficos, pero aún tienen joystick y pedales. Y pensar que toda esa tecnología ya está en la Tierra, solo para unos pocos, es irritante. Sí lo es, y no. La interfase mente-ordenador en la Tierra es muy pobre y es invasiva. Aquí no. Es que muchas cosas se parecen, pero no son iguales. Porque la forma de llegar al resultado es diferente. Por ejemplo, tú usas Wi-Fi. Aquí no. Pero el resultado de tener una red interna es más o menos equivalente. Por ejemplo, tus mandos holográficos no sé cómo funcionen en la Tierra. Aquí, básicamente se genera o se materializa o manifiesta una pieza que es con la que tocas o mueves lo que estés haciendo. El mando, la manija que tocas.
Y esa parte, ya sea que es aparentemente sólida, solo es una proyección telepática ordenador-mente, y no esté ahí más que como imagen, o sea, sí una pieza sólida que temporalmente está en tus manos. Al terminar su uso, el ordenador la desmaterializa, por llamarlo de alguna manera. Esto resulta cómodo, porque si llega un piloto grande como Kal-El o Raguel, el mando es del tamaño apropiado para sus manotas, y la misma nave o mecanismo se adaptaría a una manita pequeña como la de Athena o la de Yazgi, más pequeña aún. Sí, es súper práctico. Proyección telepática ordenador-mente, ¡guau! Para eso, imprescindible tener el uso de telepatía, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, los alfatreanos que tienen telepatía, pero por razones culturales no la usan tanto como nosotras, tienen muchos problemas si intentan manejar o pilotear un artefacto de Taygeta. Tendrían que ya sea manejar con modo manual, con el joystick y los pedales físicos, o dejar la nave enteramente en piloto automático. El panel apagado se ve como una mesa, ligeramente inclinada o no, de vidrio negro, como en el que me apoyo justo ahora. La tengo debajo de mi teclado digital. Por eso, mucha de vuestra tecnología aquí en la Tierra es incapaz de que funcione. Por eso hay límites de comercio tecnológico también. Sí, pero también porque ciertas cosas o aspectos tecnológicos son para o adaptados a las necesidades de una especie o raza y no aplican a otras. Y también porque otros aspectos tecnológicos se conservan secretos, por seguridad de la misma raza que los ha inventado. En cuanto a Taygeta, por ejemplo, estarían los escudos de nave de armónicos múltiples y polimorfos cambiantes que absorben los impactos tanto cinéticos como de energía, solo haciéndose más fuertes con cada impacto. Es decir, entre más le pegues, la misma energía de tu arma se convierte en lo que alimenta y potencializa el mismo escudo. ¡Qué detalles! El panel de vidrio negro. Esos son los que me gustan, ese tipo de puntualizaciones. Si, por ejemplo, una mesa de nosotras, de uso de ordenadores holográficos y holísticos de Taygeta, lo puedes ver como un pedazo de vidrio opaco negro cuando está apagado. Si lo encontraran apagado en la Tierra, pensarían que es algo inherente o que es parte de una ventana opaca cualquiera, pero también los hay elásticos. Sí, me parece muy buena idea mantener toda esa tecnología secreta para Taygeta. Sí, por ejemplo, en el año del 2009, esta nave, la Toleka, absorbió el impacto directo de un misil termonuclear. Solo hubo daños menores por sobrecarga de relevadores y por vibración. Y es la única nave de la flota de Taygeta que se ha comido un impacto directo con arma nuclear en el rango de los 40 megatrones. Eso es 80 veces Hiroshima. Este incidente en la Tierra se conoce y fue al mismo tiempo que el impacto lunar con misil que se conoce bien, el que hizo que según retumbara la Luna como campana, muy conocido. Eso fue parte de un ataque contra la flota al mando de Asket en ese entonces. ¿Y la Toleka no notó nada con ese impacto? ¿El misil no explosionó? ¿No regresasteis el misil a su punto de partida? ¿Y qué consecuencias hubo en la Luna? ¿Grandes daños? Sí, todo se sacudió. Los platos se rompieron, las luces se apagaron, los relevadores sobrecargados, ordenadores fundidos, lámparas rotas, objetos rotos, algunos heridos menores, nada estructural ni de contaminación por radiación ionizante. Fue reparada poco después. Pero hay que tomar en cuenta que una nave como esta tiene varios niveles de potencia de los escudos
y le pegaron con ellos en potencia media o en condición SQ02, como estoy ahora, comparado con la condición SQ01 o alerta roja. Pero para esa condición, los motores de plasma grandes deben estar funcionando quemando, como los decimos. Eso para alimentar los escudos al máximo. Si en el momento del impacto la tóleca hubiera estado en condición SQ01, no hubiese habido ningún daño, nada. Todo gracias a que el escudo absorbió el impacto. Pero ¿no hubo un destello? ¿Como el de una explosión visible desde la Tierra? ¿No devolvisteis el ataque? Sí, hubo destello, y se vio desde la Tierra. Sí repelieron el ataque. Hubo mucho movimiento en aquel entonces, movimiento de guerras espaciales. Pero recordad que era Asket al mando en aquel entonces, con otra psicología, y la flota de Taygeta era la mano armada de la Federación, lo que hoy en día hacen los alfatrianos y los antareanos. Taygeta hoy en día tiene otra filosofía desde que está Al-Enim al mando, y cabe mencionar que esta psicología ascateana solo fue durante su presencia y no dominaba la cultura de Taygeta, sino solo los movimientos locales alrededor de la Tierra de dichas naves. Si en el momento del impacto la tóleca hubiese estado en condición SQ01, no hubiese habido ningún daño. Sí, entiendo. Porque si no fuera así, siempre los tendríais a máxima potencia sus escudos, ¿sí? No podemos tener los motores grandes de plasma encendidos todo el tiempo. Además, son tan grandes que se escucha su posquemadores todo el tiempo en la nave donde estés, como una turbina de jet enorme presente todo el tiempo. Me imagino, sí. Pero es lógico defenderse a NECA. Por eso, yo dejaría esa zona de donde salió ese misil totalmente carbonizada. El problema es que hay civiles cerca todo el tiempo, y ese misil salió de submarino. Era un ICBM salido de un submarino americano Tridente, me parece. No recuerdo bien ese dato. ¿Quién fue el que dio la orden y todo eso? Obama y su Pentágono. Ese impacto de misil deja muchas interrogantes para nosotras, Robert, porque era un misil y el puente de mando C&C de esa nave hubiera detectado eso aproximándose a la tóleca con mucha anticipación. Además, para un misil viajando a Mach 10 o 12, eso es como querer ver una queriéndose impactar contra ti. Te quitas y ya. Además, ¿cómo pudo salir al espacio y no ser desintegrado por alguna de esas olas energéticas? Sí, pueden salir, tienen esa capacidad, solo que no les dicen. Pero son lentos esos misiles para toda la dinámica espacial. O sea, ese misil tardó unas 17 horas en llegar hasta la tóleca, y la tóleca pudo haberlo detectado desde su lanzamiento. Muchas interrogantes. Qué extraño, sí. Capacidad y puntería. Me imagino que se dirigen por el calor que desprenden vuestras naves. En el vacío del espacio no lo detectaría. El calor no se ve como tal. Se ve la radiación o la luz. Ah, gracias. Y en la Tierra tienen constancia de todas las naves de la Federación, y no que están alrededor del planeta. Los gobiernos, por supuesto que sí. ¿Pero eso exactamente qué es? Arma de energía dirigida de gran poder. ¿Un arma de rayos? Sí, con varios de esos disparando al mismo punto. La Valerie se hace un haz muy fuerte porque combina el poder de varios barcos equipados con eso. Esto ya es alta tecnología. ¿Y con qué tipo de energía funciona eso? Eso es ultra secreto de parte de los humanos, pero sospechamos que lo está alimentando un reactor punto cero o una carga de plutonio. ¿Reactor punto cero? ¿Eso es energía libre? Es decir, inagotable.
Sí, es energía libre, pero lo más probable en mi opinión es que sea de carga de plutonio. Punto cero es lo mismo que energía libre y limpia. Ok, pero ahora vuestros pilotos no tienen que estar muy tranquilos y relajados, sabiendo que disponen de ese tipo de armas, y otras que al menos yo desconozco de su existencia. Por eso, regresando a los transbordadores, son pequeños y prácticos, pero no se pueden usar hacia la Tierra. Para eso son las naves de caza, que sí tienen capacidades de absorber armas de energía y demás. Pero eso hace que todo vuelo atmosférico se vuelva toda una operación militar, teniendo que tomar en cuenta factores como estos, como lugares o emplazamientos de armas dirigidas en barcos y en instalaciones militares fijas o en vehículos blindados y de a ruedas, como los modelos de armas dirigidas rusas. Es cada vez más peligroso ser extraterrestre y pasear por la Tierra. ¿Utilizan el plutonio para lograr la energía punto cero? No, es una cosa o la otra. Plutonio es energía resucia. Impacto de energía de arma dirigida. Arma de energía dirigida montado en el costado de un Seahawk. ¿Y tiene retroceso eso? No tiene retroceso. Mismo sistema o parecido en una unidad móvil a rueda. Si penetró el casco de una nave alfatreana de combate a 5.000 kilómetros de distancia, puede hundir un acorazado o un portaaviones fácilmente. Depende del poder de cada arma, pero el as se puede combinar entre varios sumando el poder, como ya lo hicieron. Ya todas las armas de última generación se están yendo en esta dirección. Así es el casco de lo que alimente un reactor punto cero. No si es carga de plutonio, pero resulta que cada carga da para probablemente miles de disparos. También lo puede alimentar un reactor nuclear como el de un portaaviones o de un submarino. Además parece que son muy limpias. No dejan rastros de ningún material. No dejan residuos como pólvora o esas cosas. ¿No dejan radiación? Este Striker tiene uno pequeño arriba en color arena. Generalmente no, pero depende del arma que lo produce. Sí pueden dejar rastro de radiación contrario a lo que se cree. ¿No dejarían rastros de plutonio? No de plutonio, pero sí queda ionizado el lugar del impacto, radiación. Este M977 Hemit tiene uno grande. Montado en un vehículo pequeño y barato como este chasis Humvee. ¿Y qué alcance tiene eso? El alcance depende del poder del arma y de la distancia. El láser y el arma dirigida tienden a difuminarse y perder focalización con la distancia. ¿Y la velocidad cuál es? Velocidad es cercana a la de la luz o de la luz. ¿Y solo lo tiene USA eso o más países? Me imagino que la Federación Rusa también tiene eso, y los chinos. Rusia, Estados Unidos, China, la India, Japón y varios países europeos lo tienen, pero también Israel tiene avances grandes en esta materia. También en armas de energía defensivas que destruyen un proyectil antes de llegar a un ataque de guerra o a un vehículo blindado. Entonces, si os atacan con ese tipo de armas y a la distancia que estáis de la Tierra, es muy fácil un impacto. Sí, por eso os digo que ya no es fácil para extraterrestres el pasear por la Tierra. Tanque Merkava israelí con escudo toroidal defensivo. Sistema en un Mi-A2 Abrams de Estados Unidos. En un Bradley M2A2.
¿Eso es real o un CGI? No sé si la imagen sea CGI, pero yo sé que esos sistemas son reales y en funcionamiento. Es decir, que esas cúpulas energéticas no las puedes cruzar andando. ¿Te quemarías o qué es lo que pasaría? Pasas andando y ni la sientes, pero un misil no entra. ¡Guau! ¿Y por qué no entra el misil? ¿Por frecuencias? Focaliza un haz de energía dirigida en el misil detonándolo. Usa un sistema de sensores y de radares que guían el arma dirigida en fracciones de segundo y destruyen el misil o el proyectil antitanque entrante. En el caso de los escudos, es un toroide de alta energía que a frecuencias del cuerpo humano y demás no está, pero sí a velocidades de un proyectil. Es un efecto similar al del agua, que si entras en ella a baja velocidad, cede, pero a alta velocidad se vuelve como concreto. Por eso las balas cinéticas no penetran en el agua, o solo centímetros, siendo que entre más poder y más alto el calibre, menos entra en el agua. Pero una flecha sencilla de arco elástico sí puede penetrar el agua. Las películas mienten. Una vez debajo del agua, un buzo es inmune a lo que le disparen, siempre y cuando esté a 1 metro o más de profundidad. La única película que observa este fenómeno de forma real es la de John Wick. ¿Porque pierde mucha fuerza, quieres decir? ¿Al entrar en el agua? Una bala entra al agua con demasiada velocidad y no le da tiempo al agua de separarse para dejarla pasar. El agua se intenta comprimir en la punta del proyectil, y como el agua no se comprime, se vuelve un sólido impenetrable. El factor es velocidad y tiempo del proyectil. Una flecha, en cambio, es lenta, entonces al entrar al agua, separa sus moléculas penetrando más profundo que una bala de gran calibre. También una persona que se dé un clavado al agua puede a baja altura, pero a más altura, que se traduce en velocidad de caída terminal. Para el cuerpo humano es de más o menos 225 km por hora. Al llegar al agua da lo mismo que la persona caiga sobre concreto que sobre agua. Este mismo principio aplica a los escudos de energía de forma toroidal para protección de naves espaciales y de vehículos blindados, y hasta de personas de a pie con el equipo. Por ejemplo, en una nave como esta, la Tóleca, se abren las puertas del hangar para dejar salir o entrar una nave o un transbordador. Los escudos no se quitan para que pase. Simplemente la velocidad de aproximación es lenta relativo a la Tóleca, lo cual permite que entre por los escudos como si no estuvieran ahí. Claro que es un poco más complejo en el caso de un sistema avanzado de escudos como el de la Tóleca, que también observa frecuencias e identificación IFF de la nave entrante y ajusta la frecuencia específica del escudo en el lugar en donde la nave menor se está aproximando al área de hangares. Entonces, puedes estar en los hangares, con las puertas abiertas, pero no pasa nada, porque esos escudos de energía no te dejarían salir, a no ser que fueras a mucha velocidad en contra de ellos. Así es, el área de hangares puede tener las enormes puestas corredizas abiertas y tú como estés mirando el espacio vacío afuera. Los escudos contienen el aire porque vibran a frecuencia exacta y específica para prevenir la descompresión y para contener personas u objetos que se aproximen demasiado al borde. Esto es porque no es solo un escudo, sino varios en frecuencias armónicos, diferentes uno sobre otro, puestos como capas de cebolla, cada uno con un uso específico. Interesante. Solo unas mentes no terrestres pueden llegar a saber todo eso. Es cultural. Se crece con esto que te digo hoy. Es natural y cotidiano. Una persona como yo
tiene que ver con estos escudos a diario. Lo que pasa es que como yo conozco mis escudos y son más avanzados que los que tienen los humanos, me es fácil sacar conclusiones de cómo logran eso ellos, dado que tengo en mente el cómo funcionan esos sistemas. Por ejemplo, sé que para un arma de energía grande de fabricación humana, una carga de plutonio sería la forma de alimentación más simple, pero también sé que se logra bastante con solo una carga de capacitadores o similares alimentados por un sistema eléctrico convencional de un barco de guerra como un destructor de la clase Arleigh-Burke, como en el de las imágenes que solo funciona con turbinas a gas. Noto mi internet andromedano mucho mejor que el que tenía a baja altura. No es justo, es más rápido. Puedo pasar imágenes pesadas que a órbita baja no podía. No he tenido internet tan bueno en meses, lo opuesto a lo que me esperaba a esta altura. Es que de aquí la Tierra es muon, mientras que en órbita baja todo era señal directo a satélite. ¿Tú tienes alguna imagen de cómo era aproximadamente la nave alfratiana de apariencia? Es discoidal tipo vector C, como un plato de cocina, pero grande con detalles en el ecuador. Unos 1000 metros, más como este, casi igual. Otro día. Atena, ¿sabes algo más sobre el incidente mismo? ¿Por qué los atacaron? Toda la zona está llena de facciones en lucha en todos los niveles. La dinámica es complicada. Es decir, que hay subgrupos que luchan por poder, tanto dentro de la Federación como en la Tierra, entre los controladores directos. Podríamos decir que hasta Taygeta con los Urma y Alcyone son uno de esos grupos o facciones. Entonces, cuando algo va en contra de los intereses de uno, pueden atacar cuando se rompe el diálogo. Esto nos indica que hay fracturas dentro del mismo Cabal Alto, la parte que habla con los extraterrestres. Pero resulta muy difícil saber cuál fue el motivo del ataque o quién fue exactamente. Pero, ¿qué podrían querer los controladores directos con los alfratianos? Puede ser una rencilla local, un ajuste de cuentas, como dice Anne. La verdad es que no lo podemos saber a precisión. Además, parece ser que esos alfratianos son herméticos a la hora de hablar sobre el por qué les dispararon. Alejan que no saben, o que son las partes que no desean que ayuden ellos, o las partes del Cabal que cooperan con facciones de reptiles regresivos, y los alfratianos son los policías que previenen que vuelen o circulen por y cerca de la Tierra con sus naves, entorpeciendo sus agendas particulares. Entiendo, sí. Pero, ¿qué quieren los controladores? ¿Más poder? ¿Qué piden ahora a la Luna? El sistema solar entero, para ser exacta. Lo digo en serio. Y más allá seguramente, ya que también se sabe que desean tomar Sindriel, ya que, según ellos, les pertenece. Y si hacia esa dirección vamos, Taygeta y el resto de M45 siempre ha sido su objetivo. Sindriel o Aldebarán 02. Desde la era de los nazis, desean tomar ese planeta como paso para tomar Taygeta. Por eso la fabricación de las naves Hanebu. Según sus registros antiguos, Sindriel es la cuna de la raza aria. Pero conecta con Taygeta por la misma razón. Y es fácil de ver por qué.
Solo mira la cara de Anika como es. No podría ser más aria. ¿Qué planetas hay allí? Varios planetoides. Como 8 a 10, depende de cómo los catalogues. Pero solo uno tiene vida comparable con la nuestra, y es Sindriel. Tóleca descendiendo a órbita baja de nuevo. Febrero 7, 2022. Altura y órbita por seguridad se mantendrán clasificados. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Asumo y deduzco que ya se ve bien y sé que oye todo bien porque estáis contestando y estáis ahí hablando y saludando. Muchas gracias. Hoy será el directo interesante e importante porque no es solamente yo que hablará, no es solamente yo resumiendo puntos de los vídeos que ya habéis visto, pero también voy a leer unas respuestas que nos dieron Athenas Varu y también Yashis Varu hace solamente algunos días a algunas preguntas que yo tenía y también Robert a algunos puntos de estos vídeos de la sociedad holística. Entonces, voy a leer esta información y esto no se ha compartido antes. Por eso, esto es lo que hará este directo un poco más interesante, que no serán solamente mis palabras. Pausa. No os preocupéis, pronto voy a empezar a leer la información, las respuestas de Athena y de Yashki. Pero otro punto aquí, cuando estaba hablando de aprender mucha información, de aprender otras cosas y de estudiar y analizar, lo importante aquí es que dicen que esto se debe hacer con la actitud que nada es fijo, que ningunos datos o la información o el conocimiento que estáis estudiando, aprendiendo, asimilando es fijo. Dejar espacio y libertad de fluir con los cambios. Cuando siempre decía esto Aneka, pero no solamente Aneka, todas lo dicen, solamente vamos con los datos que tenemos en el momento. Pero después esto puede cambiar porque todo es dinámico, evoluciona, cambia, fluye y se aprenden cosas nuevas y no tener miedo de dejar información antigua, adaptarse a la nueva. Por eso también algunas personas no entienden que cuando compartimos algo de Yashki, puede ser que es diferente a lo que decías Varu de Erra, por ejemplo. ¿Y por qué no? Primero que son personas diferentes, realmente. Y segundo, la comprensión de estos conceptos también evoluciona con cada diferente Varu, y no solamente con todas Varu, pero con todos nosotros. Tú no pensaste lo mismo hace 10 años que piensas ahora de muchas cosas, porque todo es dinámico dentro de nosotros. Entonces, cuando estamos aprendiendo con esta mentalidad de que nada es fijo. Ok, otro punto. Otro punto. Por la razón de que nosotros aquí estamos inmersos en estos bucles viciosos de nosotros sentirnos como víctimas y creando los que nos oprimen y después ellos nos oprimen, entonces nos sentimos más víctimas. Hay muchos bucles aquí psicológicos difíciles de romper. Esto yo entiendo. Entonces, ella dice aquí, Yashki, que, bueno, en este caso podría ser útil y de beneficio introducir algún agente externo que sería necesario a ayudar que la gente salga de estos bucles, que les empuje un poco hacia la dirección nueva.
Y esto crea la posible necesidad de mentores, por ejemplo, extraterrestres. Pero aquí el punto interesante, no quiere decir que estos mentores salgan oficialmente como mentores. Y de hecho, ya se ha hecho esto, y estos mentores y esta influencia externa, estos agentes externos, somos nosotros, que ya estamos entrando aquí en la Tierra como influencia externa por muchos, muchos años, y especialmente últimos 70 años, por ahí. Nosotros somos ayuda externa. Lo que siempre decimos es que esto cuesta mucho que la gente entienda, porque no parecemos como ayuda externa, parecemos normal, la gente común que va a trabajar y nada más. Por eso nos sentimos tan pequeños y por eso nos cuesta creer que esta ayuda que estamos pidiendo realmente ya está ocurriendo en nosotros, a través de nosotros. Somos estos mentores y estas influencias inspiradoras, esas inspiraciones importantes y necesarias para que la gente salga de estos bucles. Y por eso el cabal está tan desesperado con sus métodos de control directos. Están desesperados en pánico. Por eso están haciendo lo que están haciendo con lo que están haciendo. Ya no voy a decir. Entonces, Yasky aquí está preocupada que puede ser que ya no tengamos tiempo, que no queda mucho tiempo para realizar nuestro trabajo. Y el trabajo es terraformar la conciencia colectiva de la humanidad para que salgan de estos bucles y para que transforman este proceso de creación de cabales y entidades y egregores para que se rompe este bucle. Ella dice que tal vez ya no hay tiempo, pero bueno, seguimos adelante porque nada está decidido y siempre hay tiempo. Sí, porque no se acabó nada aún. La guerra sigue y seguirá por algún tiempo. Originalmente en español, 3 de febrero 2022. Parte de la conversación con Alelem Alexandra I de Temer, líder taijeteana y representante embajadora del Alto Consejo de Alcione. ¿Vale la pena esforzándose más por el mundo? ¿Cómo lo ves? No tengo la respuesta. Creo que eso es algo personal, el irse salvando la dignidad y el alma. Eso también va por mi grupo, aquí, tripulación, y por mí. El no haber dado la espalda a lo que claramente no está bien. Solo quisiera poder ayudar más. Pero no es fácil desde aquí, ya que la dinámica de exopolítica es muy compleja. Y esa es en gran parte la causa del problema en la Tierra, en primer lugar. Teniendo en cuenta que la única forma de resolver el problema, en efecto, depende solo de la humanidad misma. No veo cómo el mandar una flota de naves de ataque resuelva el problema. Lo hará mucho peor y a corto plazo, además de extender el problema a quienes hayan mandado dicha flota liberadora. Esto último no lo comprenden quienes empujan las falsas noticias de liberaciones de mundos de parte de federaciones de la luz que brillan lumínicamente a lo grande, pero por su ausencia y por su ineptitud.
¿La causa del problema está en la dinámica de exopolítica? Desde el ángulo o punto de vista de alguien aquí fuera de la Tierra, sí. Comprendiendo y validando a Yashgi también. Pienso lo mismo, porque todas esas liberaciones de Ceres, Venus, etc., nunca repercuten a la humanidad. No solo no repercuten en el beneficio de la humanidad, sino que repercutirían gravemente en las sociedades que se dedicaran a dichas liberaciones. Interesante punto de que esto extendería el problema a los liberadores. ¿Por qué sería así? Porque se revierte todo lo que hacen. Desde un punto de vista, están liberando un planeta. Desde otro igual de válido, lo están invadiendo e imponiendo sus valores. Y esto solo causará problemas de interacción entre las demás razas con las cuales la que libera mundos tiene que interactuar, con sus subsecuentes acusaciones mutuas, y se reflejará en una baja de confianza y aumento de ostracismo hacia dicha raza que se percibe como bélica e invasiva. Nunca he considerado este punto. Interesante. Guerra solo traerá más guerra. También está el punto importante de que si se libera por la fuerza un planeta, sus habitantes no habrán cambiado la mentalidad propia que los hizo compatibles a dicha situación, repitiéndose inexorablemente más adelante a corto o a mediano plazo. Y para un cambio de mentalidad positivo para la población, mucha gente que está atorada o afianzada en viejos paradigmas de pensamiento deberá retirarse de la Tierra. Me refiero a que tendrán que morir y no reencarnar con los mismos valores ahí. Pero con valores nuevos, cuales seguía con los mentores no terrestres, ¿sí? Con mentores es mejor, discretos y por detrás de la cortina. Nosotras y ustedes somos algunos de esos mentores. El punto aquí es que siempre se le dice a la humanidad lo de la liberación de mundos, y eso suena fantástico y conveniente como solución rápida, pero nunca será definitiva. Y nunca se les dice lo que le sucedería a la civilización que ayude a dicha liberación. La civilización que libera mundos acaba siendo sometida por las complejas circunstancias de la realidad exopolítica en el espacio. El público humano desconoce este problema. ¿Cómo lo sabrían si nadie se lo dice? Sí, nunca lo pensé, sí. Interesante ese punto. Nunca lo tocamos. Las repercusiones de liberar un planeta. Imagino que cuando dicen eso, suponen que las razas lo hacen poniéndose en acuerdo, no solo una raza haciéndolo por ser rebeldes valientes. Y por acuerdo se hace, lo que acaba solo haciendo el problema de las repercusiones aún más grave, ya que afectará a todo un grupo, unido por un consejo mutuo, causando un deterioro en la percepción personal y pública de los habitantes de cada uno de esos mundos, aunado al ya mencionado ostracismo y deterioro de relaciones exopolíticas con otros consejos. Respecto a la Federación, el problema es que, como es arriba es abajo, hay intereses que no son compatibles, me imagino. Por eso no se llega a un consenso. Si se libera de parte de un organismo mayor como la Federación de Planetas Unidos, se llegará a otro problema más grande, el que dicho superorganismo político haya adquirido demasiado poder, y aún entre las civilizaciones avanzadas éticas, eso se presta a abusos, pérdida de jurisdicciones y a acabar en una situación altamente amoral, invitando a la tiranía a gran escala. Y eso es algo que podríamos estar enfrentando hoy en día, precisamente. Me gustan estos nuevos puntos que no hemos considerado antes. Es que, Alanim, tienes el enfoque exopolítico muy bien estructurado por tu posición, y es muy buen tema a compartir con el público, de parte de alguien que está entre medio pura exopolítica. Sí, ese tema visto desde ese ángulo nunca nadie lo ha tocado en la Tierra.
Entonces, se podría decir que ir liberando mundos trae el mismo tipo de problemas cuando se va a liberar países en la Tierra, aunque sabemos que nunca van a liberar nada realmente. Pero hablo de los que van a liberar. Exacto. Lo vemos en la Tierra a otra escala. Solo trae problemas. Liberación de Libia, Irak, etc. Otro punto es el de la extracción de personas. Esto viene de la mano de la liberación de mundos. Toda liberación por la fuerza es una guerra, y las guerras traen refugiados. El que una o dos personas se extraigan no causa problemas, porque los individuos son asimilados entre la población del planeta liberador. Sin embargo, cuando ya son en número más grande, y solo hablo de unas cuantas personas, menos de 10 inclusive, ya se forman clanes y grupos, comunidades de personas refugiadas. Esto causa que no se incorporen a la sociedad receptora, sino que importen sus valores y su sociedad hacia la receptora, contaminándola y cambiándola, como se ha visto en la Tierra con los emigrantes del Medio Oriente hacia Europa. ¿Pero no pasa esto igualmente? Hemos dicho que siempre hay influencias culturales entre las razas. ¿Podría ser enriquecedor en lugar de contaminante? Y pasa también. Sin embargo, la experiencia nos dicta que al depender eso de las personas, y el que algo sea enriquecedor o no, resulta subjetivo y dependiendo de complejos puntos de vista. La experiencia nos enseña que no resulta positiva esa inserción cultural, siendo que los que tengan una mayor agresividad total, aun dentro de su propia personalidad, como pasa con los grupos de refugiados precisamente, serán quienes impondrán sus reglas sobre una población nativa pacífica. Unos llegan con mentalidad de refugiados de que la sociedad les debe, de que les deben ayudar y llegando con mentalidad de sobrevivencia, de no dejarse manipular ni abusar. Causa una mala combinación con una población local con vidas históricamente cómodas. Entiendo. Ok, y Alenem, ¿y cómo está la situación de la exopolítica y con la Federación ahora mismo? Difícil, tema muy complejo. Nadie se pone de acuerdo. Se pierde mucho tiempo. Nadie logra nada, o poco. El problema es que el consenso es que, nos guste o no, una enorme mayoría de los habitantes Matrix, o con pensamiento controlado por el cabal terrestre Illuminati satanista, se tendrán que retirar de la Tierra, y me refiero a desencarnar. No es que yo esté de acuerdo, pero sí ven conveniente que desencarne la mayoría. Esto se presta a ser más permisivos con lo que ocurre con la agenda del exterminio. Aún así, el cabal Illuminati satanista deberá retirarse. Entonces, que desencarnen podría ser útil. Pero ¿cómo podrán ir a otros planetas si se dice que solo van a donde su frecuencia dicte, y por no saber de otros mundos, querrán volver a la Tierra? Serán ellos mismos de nuevo aquí, sus valores y todo. Esto no me queda claro. Entonces se tendrían que sanar y evolucionar en planos superiores antes de poder reencarnar en la Tierra o en algún otro lugar. Sin embargo, como se ha dicho antes, el trabajo de avance espiritual se tiene que hacer mientras se está con vida, lo que nos conecta de nuevo con el hecho ineludible de que la humanidad debería evolucionar a su manera propia y aprender de sus propios valores. Esto impidiendo, desde otro ángulo más, el que se dé la liberación de mundos como muchos desean y aseguran falsamente que se está dando. Por esto es falsa esa información. Quien lo dice carece de conocimientos de cómo funcionan las civilizaciones ya en el espacio, del grado de entendimiento que se llega o que llegan. ¿Y qué tal si no se libera, pero simplemente entra para remover las entidades regresivas, sin que se enteren los humanos? Y después los humanos siguen su ritmo. La humanidad, como es la fuente, tiene la tendencia a manifestar cosas positivas.
¿De qué sirve remover las entidades regresivas si es la misma humanidad quien las forma y volverá a formar? Si avanza la humanidad, ellos mismos disolverán las entidades que han creado anteriormente, simplemente por falta de atención creadora. De nuevo, el control está en las manos humanas. Es verdad que entran en círculos viciosos. En ese caso, la dureza de la vida, los obstáculos y los retos son quienes causarán la inspiración y motivación para no cometer de nuevo los mismos errores. La necesidad de fricción para el avance no es necesaria, como han dicho las Svarus. Sin embargo, es la misma humanidad quien ha creado y dictado la necesidad de que para ellos sí sea así. Bueno, como dijo Yazgi, sin estas entidades y con monitoring, la humanidad tiende a ser armoniosa. Por eso los mentores son necesarios, porque sin los mentores, como ustedes, la humanidad no tendría un contraste. No podría haber la posibilidad de saber que hay otras opciones. Un círculo vicioso se da cuando no se tienen otros datos más que los mismos una y otra vez, lo que dictará que irremediablemente se caigan los mismos errores. La Federación no intervendrá como se les dice a la humanidad erróneamente. Sea o no crueldad, la humanidad deberá resolver el problema sola, aun con el gran sufrimiento que eso ocasionará, solo con la ayuda de mentores para los pocos que escuchen. La humanidad carece de la capacidad para escuchar mentores a gran escala, aunque un mentor solo debe ser un modelo a seguir. Siguiendo con la misma pregunta, la jurisdicción al respecto de lo que ocurre en la Tierra se pierde muy arriba en los pisos altos de la burocracia de la Federación, ya que aquellos no están físicamente en un lugar o en una sala de consejo. No se sabe ni de qué raza pertenece cada quien, ni cómo se llaman. Esto lo agrava el uso de la tecnología de presencia remota, ya que eso les ayuda a esconderse. Y esto también se presta a pensar o a considerar la posibilidad real de que quien esté arriba solo sea una inteligencia artificial mal llevada por la procrastinación y la lentitud de la misma burocracia. Inteligencia artificial que muy bien podría estar teniendo intenciones benévolas en su mayor parte, pero que en el final se resume en permitir atrocidades, ya que solo las ve como algo muy momentáneo e inevitable, como un paso a la formación de un paradigma mejor para los involucrados. El gran desliz temporal entre mundos se suma a la burocracia y al deterioro de las capacidades de organización entre o de los miembros.